Hay mucha información y no acaba de quedar claro. Tú a veces has compartido información de periódicos que dicen que es malo. ¿Qué es lo que opinas tú y con tu experiencia? Explicarnos un poco sobre esto. Mira, esto es muy, muy importante entender. Es decir, una de las reglas básicas de la salud es que haya un binomio entre un estado en que en mi metabolismo domine la glucosa, haya una prioridad glucolítica, vamos a decirlo así, es decir, que mi cuerpo fácilmente tire de glucosa, pero tiene que haber otra parte de ese día, a ser posible 50-50, 50%, en la que esa glucosa esté bajita y quien domine sea la parte grasa, las cetonas, ¿no? Lo que es en una parte sería la glucosis y en otra parte la cetosis, ¿no? Vamos a decir así. Es un término un poco inventado lo de glucosis. Creo que lo escuché del amigo Gratacós, Ernesto Gratacós, y me parece bien, me parece correcto para que la gente lo entienda, ¿no? Ese equilibrio es importantísimo para que exista lo que se conoce como flexibilidad metabólica. Es decir, que mi cuerpo pueda tirar perfectamente en un momento en que yo como, pero también sepa en momentos en los que no estoy comiendo funcionar de forma perfecta. Porque eso es muy importante para situaciones delicadas que podemos pasar. Puede ser un tumor, puede ser un virus importante, como sabéis que hemos pasado, ¿no? Es decir, ese binomio, ese equilibrio de los dos, vamos a decir las dos gasolinas, ¿no? Que puede funcionar mi cuerpo, es importantísimo para que yo funcione muy bien en mi día a día, pero en situaciones adversas pueda salvar la vida literalmente. Es decir, es estrés, ¿no? Exacto. Es decir, es un estrés, pero es un estrés bueno. Es decir, como cuando vas al gimnasio. Exacto. Es decir, es un binomio muy coherente. El estrés ya agresivo en ese sentido, o más potente, es cuando yo empiezo a decantar ese 50-50 a favor de la cetosis. Si yo empiezo a hacer 12 horas de ayuno y 12 horas de alimentación, no estoy haciendo un gran estrés. Estoy haciendo ese equilibrio mínimo que es fantástico para el organismo. En cuanto empiezo a subir las horas de ayuno, empiezo a aumentar más ese estrés. Y ahí es donde tienes que visualizar un poco quién lo está haciendo. No tiene tanto sentido aumentar las horas de ayuno en una mujer de 22 años que tiene una capacidad metabólica espectacular, debería de tener una capacidad de funcionar impresionante, ¿no? Y de recuperarse y de regenerarse, ¿no? Por tanto, no tiene tanta necesidad de aumentar mucho el ayuno. En cambio, una mujer que ya está en perimenopausia o incluso en menopausia, ya tiene un proceso biológico más lento, ya le cuesta más regenerar, ya le cuesta más sustituir células cansadas o lo que se conoce como células zombie, que funcionan mal, y por tanto requiere una ayudita, ¿no? Y esa ayudita tiene que ver con aumentar esas horas de ayuno. Por tanto, la edad ya es un factor que me condiciona a esas horas de ayuno. Y luego también mi estado de salud en el momento en que yo decido hacer eso. Es decir, no es lo mismo 50 años con plena salud que 50 años con un proceso inflamatorio crónico activo o con una enfermedad autoinmune. Cuanto más deteriorada está mi salud, más me exige el organismo de ayuno, de horas de ayuno, para poder conseguir una herramienta potente contra esa situación en la que yo estoy sufriendo. Porque limpia las células zombie, digamos. Limpia las células zombie. Y crea nuevas células. Correcto, hace una autofagia, hace una limpieza, hace un reseteo e incluso en situaciones complicadas, en pacientes se puede llegar a hacer ayunos de 24, 48 y 72 horas. Por tanto, tenemos que entender que el ayuno es una herramienta que hay que saber utilizar como lo es un martillo o lo son unos alicates. No puedes utilizar un martillo y unos alicates para todo porque son cosas diferentes. El ayuno de diferentes horas y en diferentes situaciones tiene que saberse colocar. Entonces es importante que estén orientados un poco por un profesional, pero sobre todo también volvemos al autoconocimiento, ¿no? Conocerte. Claro, porque me llega mucha gente a consulta que me dice, oye, yo no lo sabía. Pero resulta que ahora, viendo esto del ayuno, yo llevo toda la vida haciendo el ayuno porque me levanto sin hambre, no hay manera de desayunar, no me entra nada y si hago deporte incluso me encuentro mal comiendo. Entonces yo, hasta que no es media mañana o incluso algunas veces, incluso hasta la comida, pues funciono de maravilla y me siento súper bien estirando por la mañana sin comer, ¿no? Entonces, es que ya le está funcionando, es que su cuerpo ya le ha ido guiando hacia dónde tiene que ir. O al revés, gente que te dice, no, yo resulta que
es que nunca he tenido apetito para cenar y hacía una pequeña merienda y ya no, hasta el día siguiente al desayuno ya no hacía nada. Es decir, que muchas personas ya sienten y perciben que su organismo les está llevando a eso, ¿no? Pero con tanta información a veces dices, no, hay que desayunar fuerte, ¿no? También hay este mito, Sí. que no sé si es más bien un mito o hay algo científico detrás. Bueno, tiene que ver un poco con los ritmos circadianos, con el proceso de reparación del cuerpo. Es verdad que yo, por ejemplo, tenía que escoger entre el ayuno que biológicamente es más interesante, que es no cenar, o cenar con mis hijos por la noche y por tanto hacer el ¿Es ayuno. no cenar? El ayuno más potente sería no cenar. Pero el más histórico no sería este, ¿no? Porque antiguamente siempre se cenaba porque pasabas el día fuera pues intentando cazar o intentando coger alguna cosa y siempre al final del día cuando se comía, ¿no? Sí, pero ya pasada esa fase más del mesolítico, fíjate que hay esa frase que decía desayunar como un rey, ¿no? Comer como un príncipe y cenar como un mendigo, ¿no? Entonces, esa es la que vale, ¿Esa es? realmente. Vale. Por poco. Es decir, al final yo creo que si tienes que hacer ayuno y te va bien hacer ayuno y a todo el mundo nos va bien hacer un cierto tipo de ayuno, es mejor hacerlo. En mi caso, yo quiero cenar con mis hijos. Es un momento mágico para mí, es un momento de imprescindible, casi te diría, ¿no? Y por tanto, mi ayuno es de mañanas. Es decir, a no ser que entrene. Hoy he entrenado y después de entrenar, para mí la ley es inevitable tomar algo de proteína o tomar algo consecuentemente a mi entreno, ¿no? Y por tanto, si tengo la oportunidad de entrenar por la mañana, que no siempre la tengo, después y ahí, por tanto, rompo el ayuno. Hay que ser flexible mentalmente y hay que ser listo también en función de... Necesidades. Exactamente. Pero muchos días yo, y sobre todo cuando tengo más trabajo en consulta, me voy en ayunas y hasta el mediodía, o incluso días con mucho trabajo puedo ayunar hasta la noche. Es decir, puedo hacer un ayuno OMAD, que se conoce, o de 24 horas. Eso me permite estar muy activo, me permite estar muy concentrado y me permite sacar adelante ese día tan trabajoso. Pero yo hoy tengo entreno, es decir, esto es un entreno. Esto es un entreno como es exactamente hacer ejercicio de pesas o correr. No puedes pretender de la noche a la mañana hacer un ayuno, si no lo has hecho nunca, de 16 horas, ya por decirte, ¿no? Entonces, tiene que ser progresivo y tienes que sentirlo y percibirlo como algo que te está yendo bien. En mi caso es muy positivo y me sienta bien, no tengo ningún problema porque ya llevo tiempo haciéndolo y yo he pasado por momentos en los que he estado de salud apurado y esta técnica me ha salvado literalmente la vida. Con lo cual, lo que quiero trasladar es que estas son técnicas que no se pueden hacer de cualquier manera, en cualquier momento, cuando no estás preparado o preparada para hacerlas. Hay que irlas haciendo poquito a poco para que ese organismo vaya entendiendo que, vale, que ahora tengo que... Y tú puedas entenderte, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y por tanto, como te decía, el más potente, el más reparador es el no cenar. ¿Por qué? No cenar, ¿eh? No cenar, porque a partir de las 8 empiezan todos los procesos de reparación del organismo. Por ejemplo, a partir de las 8 o 9 empieza ya a descender serotonina y empieza a aumentar melatonina. Eso me va a ayudar a dormir mejor. Entre las 12:30 y la 1:30, más o menos 12, 1:30, mi intestino va a empezar a repararse, va a haber mecanismos de reparación. Claro, si has cenado, es más difícil repararse cuando hay contenido intestinal ahí digiriéndose, ¿no? En cambio, si ya no has cenado, la última comida que hiciste fue a lo mejor un pequeño snack de merienda, ya hay más libertad para que el intestino no gaste energía en la digestión y gaste energía de reparación. A partir de esa hora, entre las 2 y las 3, es el hígado quien empieza a autorrepararse, ¿no? De 4 a 5 a 6 más o menos empezaría el bazo, otros sistemas y así continuamente. Con lo cual, cuando no hay una interrupción de digestión o de metabolismo por los alimentos que estoy digiriendo, mi organismo está pudiendo hacer eficazmente toda esa reparación de tejido. Y por tanto, es mucho más interesante. Pero, repito, lo importante es hacerlo. Y a mí me va bien y no me sienta mal en cenar. Intento cenar siempre lo más temprano posible, eso sí. ¿Cuánto tiempo dejas? Yo siempre mínimo 2 horas entre la cena e irme a dormir. Es una buena regla también.
porque es un proceso de digestión. Si no tienes tanto tiempo, haz un paseo después de cenar para activar el proceso de la digestión un poquito más rápido, pero interesaría 2 horas mínimo entre